Sin etiqueta, fe, aliento y vida. ¿Te consideras buena persona? ¿Consideras que tu vida así como está bien encaminada? ¿Eres de los que predican y aplican? Hola, bendiciones. Soy Milena Torres. Este es el episodio número 11 de tu podcast Sin Etiqueta, donde te acompaño con una dosis de fe, aliento y vida. Te invito a que me abras un espacio en tu vida y recuerda seguirme en Spotify, Anchor, Spreaker, iVoox, Google Podcast y en YouTube. Comenzamos. El tema del día es Yo también soy Nicodemo. Es un gozo saludarte y darte la bienvenida al episodio de hoy. Amiga, amigo oyente. Soy Milena y juntos hablaremos del personaje bíblico de hoy que se encuentra en el Evangelio según Juan capítulo 3. En este episodio número 11 empezaremos con una serie llamada Personajes Bíblicos y en esta ocasión hablaremos de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Él sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso del 1 al 15. Pero, ¿quién es Nicodemo? Nicodemo era un fariseo. Esta palabra se deriva de una palabra hebrea que significa separado. Pero no eran separados en el sentido de aislarse de los demás, sino en el sentido de un exagerado apego a la ley. Creían fundamentalmente que la salvación se ganaba por medio de obras y debido a sus innumerables tradiciones, sustituían la palabra de Dios y se conformaban por un cumplimiento de manera externa. Eran los representantes del judaísmo ortodoxo. El Señor Jesús los confrontó con firmeza a muchos de ellos por su desmedido celo por las cosas secundarias, descuidando las cosas más importantes. El Señor también los acusó de hipocresía, de exhibicionismo y de tener una actitud de superioridad sobre el resto de las personas. Además de fariseo, Nicodemo era un principal entre los judíos. Esto significa que era uno de los miembros del Sanedrín,
que es el organismo que gobernaba a Israel en aquellos tiempos bajo la supervisión del Imperio Romano. Jesús dijo que él era maestro de Israel. Si había alguien entre los judíos del que se pudiera esperar que conociera la voluntad de Dios para el hombre, este debería haber sido Nicodemo. Sin embargo, a través de la conversación con Jesús, vemos sus tremendas dificultades para comprender las verdades espirituales que le intentaba enseñar Jesús. Ahora sí desmenucemos toda esta conversación entre Nicodemo y el Señor Jesús. Quizás te estás preguntando, ¿por qué Milena dice que yo también soy Nicodemo? Pues dentro de unos minutos sabrás por qué hago tal afirmación. Empecemos por ver algunos de los principales momentos de la conversación entre Jesús y Nicodemo. Como número 1, la palabra dice que vino a Jesús de noche. En la palabra narra que Nicodemo llegó ante Jesús de noche. Y hago especial énfasis en ese momento horario. ¿Por qué Nicodemo llega de noche? Recuerda, mi amigo o mi amiga, que Nicodemo era un líder principal y pertenecía al Sanedrín. Y quizás, debido a su posición, no quería ser visto con Jesús. Pues Jesús no gozaba de mucha reputación entre los miembros del Sanedrín y entre los fariseos. Pero también creo que existe otra razón, otra causa de que Nicodemo fuera de noche a ver a Jesús. Esta radica en que él quería tiempo de calidad y toda la atención de Jesús. Y recordemos que Jesús pasaba todo el día con multitudes y quizás Nicodemo quería una plática más personal y a solas con Jesús. El segundo momento que me intriga es cuando dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¡Wow! Nicodemo fue a ver a Jesús y le dice Rabí, es decir, lo reconoció como maestro. Sin duda estaba dando un gran paso. Imagínate la cantidad de prejuicios que tuvo que superar para reconocer a un Galileo hijo de carpintero, a alguien sin formación en la escuela de los rabinos de Jerusalén, como un maestro enviado de Dios. Y venir a consultarle sobre temas espirituales de máxima importancia. En la frase cuando le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es impresionante cómo Nicodemo sabía que las señales que Jesús había hecho, porque en el capítulo 2, al finalizar el capítulo 2, Jesús había hecho algunas señales frente a los fariseos. En esa frase se evidencia con claridad que Dios estaba con él y Nicodemo lo reconoce. Y quiero que tomes especial atención en que él no dice, sé que has venido de Dios, sino que dice, sabemos que has venido de Dios. Eso aduce que hay más personas que reconocían que Dios estaba con Jesús. Quizás, tal vez, no lo sé, eran otros fariseos o miembros del Sanedrín que estaban pensando lo mismo en lo secreto. En cualquier caso, esto es interesante porque aquí había un fariseo al que las señales que Jesús hacía les resultaban convincentes. Lo que acontece luego me causa un profundo amor. Dice que Jesús le responde, pero Nicodemo no le ha hecho ninguna pregunta a Jesús. Y es que aquí vemos que Jesús realmente conoce nuestros corazones. Y aunque Nicodemo no haya dicho ni una sola palabra, Jesús sabía que en el fondo de su corazón había una sed, había un hambre por conocer más de Dios. Por eso Jesús se le adelanta y le dice lo siguiente a Nicodemo, que es nuestro tercer momento.
el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tal vez Nicodemo pensaba que ya era parte del reino de Dios, pues era un líder principal, miembro del Sanedrín. Él hacía y procuraba estar bajo las leyes de Dios que había dejado. Él se creía ya hijo de Abraham y por ende ya merecedor del reino de Dios. Pero Jesús le está diciendo que por cuanto no ha nacido de nuevo, no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Ahora mucho menos entrar al reino de Dios. El reino de Dios es ese sometimiento a la voluntad de Jesucristo. Y Nicodemo por lo pronto estaba fuera, no podía verla, pues él conocía las leyes y las guardaba, pero aún no tenía a Jesús en su vida. El nuevo nacimiento es el acto de Dios por el cual imparte vida eterna al pecador que recibe a Cristo como Salvador. Así como la vida física comienza con un nacimiento, la vida espiritual también comienza con un nacimiento. Todo ser humano ha experimentado un nacimiento físico, pero solo los que reciben a Cristo como Salvador experimentan un nuevo nacimiento espiritual. En su ceguera espiritual por ser incrédulo, Nicodemo no comprendió lo que quería decir el Señor Jesús cuando habló del nuevo nacimiento. Él pensó que era un nacimiento netamente físico, por eso en su mente, en su sabiduría humana, no comprendía por qué Jesús le decía que había que nacer de nuevo. Podemos imaginarnos lo difícil que fue para Nicodemo el entender el lenguaje de Jesús. Para empezar, estaba interpretando las palabras de Jesús de forma literal, sin darse cuenta del valor espiritual de lo que estaba escuchando. Así que le parecía absurdo el hecho de plantearse la posibilidad de que un hombre viejo volviera a entrar en el vientre de su madre para volver a nacer nuevamente. Por otro lado, ¿qué necesidad tenía Nicodemo de volver a nacer si ya había nacido de la descendencia de Abraham? Él ya era un judío, era miembro del pueblo escogido de Dios. ¿Qué más se podía añadir a esto? ¿Por qué había de nacer otra vez? Se preguntaba él, obviamente. Acto seguido a todo esto, Jesús le dice que hay que, nacer de nuevo y que Nicodemo entrara en confusión total. Jesús continúa intentando explicarle diciéndole que es nuestro cuarto momento. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús hizo referencia al lavamiento o purificación espiritual del alma que realiza el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en el momento que el pecador recibe a Cristo como Salvador. Nicodemo tenía mayor luz que la que tenía antes, pero todavía no entendía totalmente lo que Jesús le estaba indicando. Esto explica su pregunta al Señor que está en el verso 8 cuando le dice: ¿cómo puede hacerse esto? En otras palabras, es como cuando uno podría decirle: ¿cómo ocurre ese nuevo nacimiento? Pues en la práctica. Ante esto el Señor Jesús responde con una pregunta con un toque de reprensión. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo realmente no lo sabía. Nicodemo era un maestro reconocido en Israel, sí, pero sin embargo ignoraba algo tan básico en cuanto a las cosas espirituales se trata. Esto ilustra el estado espiritual en el cual se encontraba Israel en esa época. Sus líderes estaban totalmente ciegos a las cosas más elementales de la vida espiritual. Peor todavía, el pueblo en general. ¡Qué ironía! Los fariseos estaban totalmente absorbidos en la práctica religiosa, pero a la vez estaban totalmente muertos en un sentido espiritual. Eran como zombies muertos en vida. A partir del verso 11 hasta el verso 21, toda la conversación trata de creer.
Jesús le reitera a Nicodemo que la clave es creer en el Hijo de Dios para poder ser salvos y entrar al reino de Dios. La religión de Nicodemo no puede salvarlo. Él necesita creer en Jesús al igual que cada uno de nosotros. No se sabe si a partir de esa conversación de Nicodemo y Jesús, nuestro personaje de hoy creyó y aceptó al Señor de inmediato. Pero lo vemos unos capítulos más adelante defendiendo a Jesús frente a algunos fariseos, señalando que ellos deben escuchar a Jesús antes de juzgarlo. ¡Wow! Y cuando todo parece indicar que ya no vamos a saber más nada de Nicodemo, lo vemos junto a José de Arimatea cerca del final del Evangelio de Juan en los preparativos de la sepultura de Jesús. ¿Qué hace un fariseo ayudando en la sepultura de alguien entregado a muerte por los propios fariseos? Todo indica que en este acto público Nicodemo revela su entrega al Señor luego de su muerte. Pero bueno, te has de seguir preguntando, Milena, ¿por qué dices que yo también soy Nicodemo? Lo digo por lo siguiente. Puede ser que seas una persona religiosa, independientemente de la religión a la que pertenezcas. Puedes ser una persona conocedora y hasta hacedora de la palabra y de las leyes de Dios, así como Nicodemo. E incluso que seas lo que comúnmente catalogamos como buena persona. Sí, quizás no seas de esas personas que asistan regularmente a una iglesia. Quizás no. Que no leas la palabra. Quizás no. Pero te portas muy bien. Pagas tus impuestos, no dices malas palabras, eres una persona de buenas costumbres, así tal cual lo hacían los fariseos que aplicaban más las costumbres del entorno que lo que la Biblia les indicaba hacer. Y todo esto te lo digo en verdad con mucho amor y con mucho respeto. Pero lo que sí debes saber es que si no has recibido al Señor Jesús como tu Salvador, tú eres un Nicodemo. Estás ciego a tu condición espiritual y necesitas nacer de nuevo. No sigas más en ese lamentable estado espiritual. Hoy mismo recibe a Cristo como Salvador y experimentarás ese nuevo nacimiento del cual habló el Señor Jesús a Nicodemo. Y como resultado tendrás vida eterna y tu destino eterno será el cielo. No retardes más esta decisión tan importante. Ahora sí, recopilemos. ¿Qué hacer para ser como Nicodemo y aceptar a Jesús en nuestra vida? Número 1, vence todo prejuicio y acércate a Jesús. Número 2, reconócelo como tu maestro. Número 3, abre tu corazón para que Él pueda obrar. Número 4, no seas solamente una buena persona. Cree y acepta a Jesús como tu Salvador y Señor. Número 5, háblale a otros de las maravillas que hace el Señor en tu vida y en la de los demás. Número 6, síguelo y conviértete en su discípulo. Y número 7, haz lo que Él te ha encomendado hacer en esta tierra. Eso fue todo por este episodio. Muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado el episodio de hoy, déjamelo saber en la casilla de los comentarios y compártelo a otros. Recuerda seguirme en las plataformas de podcast como Sin Etiqueta y en YouTube como Milena Torres Rentería. En Instagram me encuentras como @MilenaTRentería. Hasta la próxima. Dios te bendiga.